Sí, sí, fíjate que es muy interesante y eso lo vamos a platicar porque hay muchas similitudes, pero también hay un aspecto muy subjetivo, ¿no? En la percepción, justo antes, durante y después de la muerte también, ¿no? Entonces, Sí, se tiene que considerar, por supuesto, sí, sí, sí. sí. Hola, Vero, ¿nos escuchas bien? Buenas noches, claro que sí, los escucho muy bien. Ah, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Un segundito, está entrando Alicia. Bueno, todavía no empezamos, ¿eh? Todavía no estamos platicando un poquito y presentándonos. Bueno, igual a David ya se lo comenté, Vero y Alicia, pues bueno, nos da mucho gusto que nos acompañen. Eh, para empezar, pues bueno, yo estoy de alguna forma presentando el tema, pero ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento. Por favor, compartan sus experiencias, puntos de vista. Lo padre, por ejemplo, es si leímos el libro, porque bueno, también va a haber veces donde no nos va a dar tiempo de leerlo, no hay problema, se conectan y aquí se ponen al día, pero cuando lo hagan, por ejemplo, si les queda en la cabeza una frase, un caso, un relato, adelante, pueden compartirlo. Se los agradecemos mucho porque enriquece la discusión, por supuesto, y también temas relacionados, no necesariamente con el capítulo o el libro que estemos leyendo, también son muy bienvenidos, ¿no? Muy bien, pues empezamos. Bueno, habíamos platicado un poco en el taller anterior, pues la introducción al tema fue interesante porque Prescott no es tanto una introducción al tema de la muerte y la vida después de la muerte, sino también su metodología, o sea, cómo él estudia los casos, cómo los recopila, cómo los va filtrando, este sí, este puede ser que no, me explico, cómo va trazando paralelos entre los casos también. Y bueno, este libro realmente no expone las conclusiones en sí de este investigador. Al final le comentaba también a David, o les comentaba aquí antes de que se conectaran Vero, Alicia y Ana, que pues no, él no trata como de imponer su punto de vista, sino solamente compartir los datos como son, hace paralelos, por supuesto, de libros, pues ustedes lo irán leyendo desde el siglo XIX que empezó pues toda esta investigación espiritista o el movimiento espiritista también, que fueron pues bueno, casos muy, muy interesantes. Por supuesto, en todos los casos de este tipo de temas, pues hay mucho charlatán y hay mucha gente que pues trató de ganar fama y notoriedad pues inventándose casos, por supuesto. Nos dice Prescott que, pues bueno, trató de eliminar al menos la mayor cantidad posible de esos casos y solamente dejarlos que pues tuvieran eh, eh, pues muchos paralelos con los demás, ¿no? Otros testigos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, hasta ahora igual, no sé si ustedes también quieran compartir, pues en este momento, ¿cuál es la visión que ustedes tienen de la muerte y la vida después de la muerte? David ya nos lo estaba comentando un poco, bueno, él es budista tibetano, pues bueno, eso, él pues, por supuesto va a encontrar muchos paralelos con los casos que vamos a estar aquí compartiendo, pero bueno, es interesante porque conforme en donde crecimos, en nuestra familia, sociedad, pues siempre vamos a tener ciertas preconcepciones, ¿no? En lo que se refiere a la muerte y a la vida después de la muerte. Entonces, bueno, hay muchas creencias, ¿no? Y si es bien cierto, como comentábamos antes, de que no se puede tener pues una verdad absoluta sobre el tema, yo creo que podemos tener un acercamiento más objetivo al tema, de nuevo, tomando en cuenta que también pues está la experiencia subjetiva del individuo, ¿no? Entonces, bueno, que eso también es muy, muy preciado, por supuesto, ¿no? Pero bueno, si quieren compartir algo antes, adelante, y si no, empezamos con el primer capítulo. Ahí te vemos, Ana. Sí, yo quiero participar, pero déjame levantar la mano. Ahí está. Ahí estás. Buenas noches a todos. Buenas Pues noches, sí, Ana. yo. ¡Ay, hermano! Me maneja con cuidado, por Dios, por Dios. Bueno, yo sí quería compartir ahora que pues mi hijo ha partido.
me ha interesado de sobremanera precisamente este tema. Hoy te puedo decir que ha cambiado totalmente mi impresión o el concepto que tenía sobre la muerte, porque para mí y como para muchos, la muerte equivalía a algo así como el fin de todo. O sea, ya acabaste tu existencia y pues tus cenizas y o tus restos mortales, pues obviamente regresan a la tierra, pues a seguir el ciclo. Hoy yo ya no opino lo mismo, yo pienso que pues la muerte no es más que un portal o pues sí, así como la puerta de tu casa, ¿no? Entras y, ok, a lo mejor dejas de estar en tu cuarto, pero de inmediato estás en tu sala, ¿no? O pasas de tu comedor y si vas a la cocina, pues entonces ya pasas ahora a la cocina. Algo así. Es otra dimensión. De hecho, he visto muchos puntos al respecto que sí me cuesta trabajo porque pues yo siempre me he considerado una mujer más pegado al método científico. Hay que romper muchos esquemas, muchos paradigmas que nos inculcan desde, no solamente desde la escuela, sino desde la infancia, nuestra cultura, la religión. Y hablando de eso, me voy a tener que ausentar un ratito porque hablando de eso, pues tengo que atender al veterinario porque pues tengo que arreglar un problemita por allí. ¿Qué creen ustedes? Ya lo saben, ¿no? La mascota de mi hijo, que era lo único que me unía. Yo siento así como el hilo, el famoso hilo de plata, pero em, le tengo que atender porque ya mi perra está sufriendo. Entonces, pues los dejo un ratito. Sí, Ana, no te preocupes, aquí estamos de todos Ay, modos. Sí, sí, gracias. Un abrazo, gracias a Ana. ti. Bueno, en particular, yo les comparto, yo recuerdo bastante bien la percepción que yo tenía de la muerte y la vida después de la muerte. Había cierta ansiedad, cierto miedo, ¿no? Ahora ya no, eso sí se los confieso, pero bueno, yo crecí en una casa católica, que bueno, yo creo que pues por más limitantes que sean, pues tienen un propósito. Ya hemos platicado en talleres anteriores también la posibilidad de que este mundo sea, o este universo prácticamente sea una gran escuela y que todos pues estamos aprendiendo, ¿no? Y no hay una jerarquía como tal, sino que, pues bueno, hay algunos que están todavía en kinder, otros en primaria, otros secundaria, y pues bueno, todos juntos estamos aprendiendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la religión tiene, pues, un lado positivo y otro negativo, porque también puede llegar a ser muy limitante en términos espirituales, ¿no? Porque, pues bueno, no cuestiones, este es el dogma, es un dogma, es la palabra de Dios, solamente por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces eso te cierra muchas verdades espirituales que yo creo que son sumamente necesarias para nuestro propio desarrollo espiritual. Recuerdo también que pues para mí la idea de morir y pues o pasar mi vida en un infierno eterno, pues bueno, eso ya sí es malo, es bastante malo, pero también pues un paraíso eterno, pues ahí picándote el ombligo en una nube casi casi, pues yo recuerdo un poco ahí la manera que yo trataba de explicármelo de niño adolescente. Decía, tampoco me parecía una idea muy interesante, me parecía incluso aburrido, ¿no? O sea, pero pues tiene que haber algo más, no puede ser solamente así, ¿no? Y bueno, y después yo tuve igual mi proceso de descubrimiento y poco a poco pues fui viendo otros casos que bueno, vamos a ir expandiendo ese tema aquí también. No sé si alguien quiera compartirnos también su perspectiva o hacer un comentario antes de empezar. Bien, pues bueno, empezamos. Bueno, esta primera parte habla de lo más básico, ¿no? Hay que empezar desde lo más fácil, que es básicamente la separación del así llamado espíritu o alma del cuerpo, ¿no? Por ahí nos comparte Prescott para empezar el capítulo una cita muy interesante que dice, si fuera posible que el alma volviera a la vida terrenal, me moriría de puro anhelo
por llegar hasta ti para decirte que todo lo que imaginábamos no es ni la mitad de maravilloso de la verdad, ¿no? Bueno, entonces es muy interesante porque ya lo leeremos ahorita en el capítulo, ¿no? Pero ¿se acuerdan como de esa imagen en las caricaturas donde pues el personaje moría y de repente salía una réplica casi idéntica, translúcida del personaje, ¿no? Pues bueno, realmente muy parecido a varios de los casos y testimonios que vamos a ver hoy. A mí me da un poco de risa, ¿no? También muchas veces la ficción pues comunica verdades muy profundas cuando uno sabe ver. Pero bueno, eh, estas características de la separación del arma del cuerpo, pues principalmente han sido compartidas por personas que han experimentado o, bueno, tenido experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, lo primero que reportan es verse flotando cerca de su cuerpo sin vida, ¿no? Algo pasa, de repente dicen que ven como una especie de neblina o todo negro y de repente empiezan a ver la luz y pues ven su cuerpo, sienten su cuerpo, pero voltean y pues está ahí su cuerpo fallecido prácticamente, ¿no? Para algunos es sorprendente, ya lo platicaremos, ¿no? Por ejemplo, aquí Prescott nos comparte la experiencia de John Brown a mediados del siglo XIX y nos dice que, bueno, los puntos más relevantes es que ya considerado muerto, está hablando de esta persona, pudo escuchar lo que las personas en el cuarto estaban diciendo. Eh, Esta persona sentía un ambiente cálido y se percató de un punto de luz en el cuarto que empezó a crecer, o sea, esta luz empezó a crecer, nos decía que era blanca y le daba un sentimiento de paz muy profunda. Entonces, esta persona toma un poco de conciencia, se levanta de la cama, ve su cuerpo y también empezó a percibir cómo las personas pues atravesaban su cuerpo, su espíritu, ¿no? Como si no existiera, ¿no? Y bueno, de repente sintió como una especie de magnetismo, que como si algo lo levantara, una fuerza desconocida y regresó a su cuerpo, ¿no? Igual, casi 70 años más adelante, tenemos uno de muchos casos reportados en la Canadian Medical Association Journal, que pues se podría traducir, pues es como una especie de publicación científica, ¿no? De la Asociación Médica Canadiense, que describía prácticamente lo mismo, ¿no? Con más detalles incluso, ¿no? Como que la persona vio abandonar su cuerpo, en este caso se veía saliendo como por la cabeza y los hombros, eh, y veía, pues bueno, se veía a sí mismo y se percibía transparente, y también en este caso decía que sus pensamientos eran mucho más claros o que estaban más claros que nunca, ¿no? Algunas personas incluso reportan, por ejemplo, personas que sufrieron de depresión clínica, ansiedad o que eran muy preocuponas, de repente eso ya no estaba, ¿no? Entonces para eso es como una liberarse de una carga muy grande también, ¿no? Eh, También en otro caso nos comentan que a veces parecía como si esta persona que está teniendo esta experiencia cercana a la muerte tuviera una sensación dual, o sea, experimentaba ciertas cosas y al mismo tiempo se veía a sí mismo durante estas experiencias. Era muy raro, casi como si se estuviera viendo en tercera persona, ¿no? Eso es muy interesante. También en otro libro, eh, publicado originalmente en 1945, el reverendo Charles Dayton Thomas compiló muchas experiencias cercanas a la muerte y describen lo mismo, ¿no? Al alma, a la conciencia, salir del cuerpo. Algunos describen que sale de la cabeza, algunos de los pies, algunos por el pecho. Bueno, la experiencia varía, no sé exactamente a qué se deba porque nadie lo describe, creo que igual eso no tiene mucha relevancia, pero bueno, algunos o la mayoría, pues bueno, están por supuesto sorprendidos por el suceso, porque pues no saben qué está pasando. Esto lo vamos a platicar igual más adelante. Se los comentaba, se dice que pues es muy importante no morir
creencias que sean muy distantes a lo que realmente sucede. Adelante, Nelva. Solo para comentarte que para los budistas sí es importante por qué parte sales del cuerpo. Se supone que para tener un buen renacimiento tienes que ser, bueno, no, tienes que salir por la cabeza. Por eso a los muertos no se les toca durante un par de horas, porque dicen que la conciencia o la mente se va a donde tú toques el cuerpo. Entonces, si los tocas, los debes de tocar solo, pues como en la mollerita, ¿no? En el séptimo chakra, para que salgan por ahí, porque dicen que así vas a tener un mejor renacimiento. Oye, qué interesante, esa no me la sabía, ¿eh? Muchas gracias, Nelva. ¿Algún comentario? ¿Alguien más? Sí, no solo para los budistas, para los hinduistas y para los taoístas también. El Es peor igual. sitio donde puedes salir es por el ano. Es verdad, eso es verdad, sí. Sí, Qué bueno que lo dices tú, David. Yo no quise decirlo. Qué bueno que tú lo mencionas. sí es el peor sitio donde puedes salir. Y entonces es salir por la cabeza y hay todo un método enorme que se llama Pogwa para eso en todas las escuelas budistas que no son 4, son 5 si tomamos el Bon también, ¿no? Pero para eso tienes que estar consciente. Si no estás consciente, pues no sabes. Entonces, para el budismo tibetano, siempre hablaré de tibetano, esta vida, a ver, hay 4 bardos, 5 bardos. El bardo de la muerte, pero el bardo de la vida es como el bardo de la muerte. Entonces, este es el lugar para entrenarte. Y son 2, en la meditación y el sueño es como la muerte. Entonces, hay muchos métodos para entrenarte dormido, para que sepas qué hacer cuando la conciencia ya no tenga cuerpo. Y esa es una cosa compleja, larga, difícil luego de entender, pero para el taoísmo cuenta también y para los hinduistas también esta parte de por dónde sale. Lo que pasa es que ahí es meternos, porque para los budistas no hay un alma, pero sí hay una conciencia. La mente. Exactamente. Ajá, sí, le llaman mente vulgar, tiene como muchos nombres. Y, y, y eso la hace un poquito diferente, ajá, al taoísmo, que también habla de esto, exactamente, incluso muchas prácticas taoístas, en prácticas budistas, muchos ejercicios son que tú te sientas, no que te imagines, que te sientas sin cuerpo. Entonces la vida es un entrenamiento para llegar al bardo el bardo de la vida es un entrenamiento para llegar al bardo de la muerte y pues usar el bardo de la meditación y el bardo de del sueño, sobre todo. Ujú. Muchas gracias, David, muy interesante. Y esos son detallitos, al menos pequeños, pero que realmente son muy importantes. Sí, gracias, Nelva y David. No, salir de la cabeza por el ano no son detallitos, Luis, en este tema. No, no. Ese séptimo chakra, por eso le llaman el chakra de la trascendencia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me refiero, por ejemplo, igual aquí el autor, este Prescott, realmente comparte muchos detalles, pero no como estos, ¿no? Que yo creo que son importantes también, ¿no? Porque igual él decía, va a exponer como los datos así como son, ¿no? Pero bueno, este tipo de explicaciones pues son muy enriquecedoras también, ¿no? Pero bueno, a ver, continuamos. Bueno, estábamos hablando un poquito del libro publicado por el reverendo Charles Dayton. Y bueno, igual fue una compilación de varios casos de experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, los dicen que pues ya cuando sale el alma, sienten mucha claridad, sentidos amplificados, tienen una sensación de bienestar y paz muy grande. Y por ahí también
describe este reverendo que si esto es la muerte, muchos decían, entonces todo temor a ella les ha abandonado para siempre, ¿no? Por las experiencias al menos que él recopila, ¿no? Ahí ya platicaremos también de otro tipo de experiencias, pero la gran mayoría, al menos de las que están en este libro y de las que han compartido autores como Brian Weiss, Joel Wheaton y gente que está especializada en esta área, pues bueno, se presentan así, muy positivas, se siente mucha paz, etcétera, ¿no? Igualmente tenemos otro compendio de experiencias extracorpóreas y de experiencias cercanas a la muerte del geólogo británico Robert Crookfall, que describen lo mismo, ¿no? O sea, casos muy, muy similares. Un caso, por ejemplo, en lugar de sorprenderse la persona, pues se regocijó al encontrarse en plena posesión de todas las facultades mentales y espirituales, ¿no? Porque pues igual tenía la creencia de que la muerte ahí es donde todo se terminaba, ¿no? Pues, ay, pues aquí estoy, ¿no? Todavía, aunque pues bueno, veía el cuerpo, todavía veía su cuerpo muerto, ¿no? También otro caso describe cómo la persona o su alma vio la luz al final del túnel, pero justamente antes de que entrara al túnel alguien le dijo, no, no, espera, este no es tu tiempo, vas para atrás, ¿no? Ese es otro tipo de casos también que se dan bastante, principalmente, por supuesto, en experiencias cercanas a la muerte. Otra persona también comentó que después de separarse de su cuerpo y verlo desde arriba, seguía sintiendo pues una forma corporal completa, o sea, como si tuviera su cuerpo, esa sensación, pero también una sensación muy profunda de ligereza casi indescriptible, decía, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también el caso de que, pues, esta separación del alma del cuerpo, en casi todos los casos, el alma, pues, se ve flotando a un lado o arriba del cuerpo. Y eso bueno, lo vamos a platicar más adelante también. Nelva y David, no sé si haya algo también ahí en el budismo que hable por dónde se quedan, porque hay unos que supuestamente empiezan a aparecer, según mediums y videntes, ¿no? Empiezan a aparecer de forma horizontal, otros verticales, ¿no? Otros al lado, ¿no? Eso también es algo muy interesante. No sé si tenga relevancia, ¿no? Pero bueno, eso hay que resaltarlo también. Ok, bueno, tenemos una cita, denme un segundo para encontrarla. Okay. Voy a compartir pantalla un segundito. Ahí se ve la pantalla. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, no sé si alguien puede ayudarnos a leer estos 3 párrafos, por favor. Desde Moody señala que... Ani, nuestra lectora. Bueno, ok. Ahí voy. ¿Me escuchan bien? Sí, muy Sí. bien. Perfecto. Bueno, a ver, dice. Moody señala que en algunos casos los pacientes sentían que no tenían cuerpo y que eran pura conciencia. Sin embargo, la gran mayoría de mis sujetos informaron de que se encontraban en otro cuerpo al liberarse del físico. Se quejaron de que sus intentos de comunicarse con la gente que les rodeaba eran infructuosos y de que eran invisibles para los demás. Eran capaces de moverse a través de objetos físicos, incluidas las personas. Se sentían ingrávidos, normalmente flotando o a la deriva, y experimentaban una sensación de intemporalidad. He oído describir este nuevo cuerpo en muchos términos diferentes, escribe Moody, pero uno puede ver fácilmente que se está formulando la misma idea en cada caso. Las palabras y frases que han sido utilizadas por varios sujetos incluyen una niebla, una nube, parecido al humo, un vapor transparente, una nube de colores tenue, un patrón de energía y otros que expresan significados similares. Si las personas que están próximas a la muerte observan a veces la formación de su cuerpo astral al separarse del físico, ¿es posible que un observador independiente observe alguna vez lo mismo? Sí.
Creo que no se te escucha, Luis. ¿Ahí se escucha? Sí. Ya se te escucha. Ya. ¿Algún comentario? Interesante. Bueno, pues este siguiente tema también está muy interesante porque, pues bueno, estamos hablando de si hay testimonios de personas que vieron salir el alma del cuerpo del difunto o formarse, entre comillas, porque realmente no creo que sea un concepto correcto decir que se forma, sino que pues más bien sale. No sé si piensan lo mismo. Eh, pero bueno, en el libro El Ministerio de los Ángeles de Joy Snell describe igual varios casos donde el alma se desprende del cuerpo de las personas que acaban de morir y algunas personas con ciertas capacidades pues más finas, no quiero decir pues psíquicas o mediums o videntes, como quieran llamarle, ¿no? Pero bueno, veía como si el espíritu se formara sobre el cuerpo sin vida. Bueno, ya veremos por qué igual no es que se forme, pero ya lo platicaremos. Y era una réplica exacta del cuerpo físico. Y al menos en el caso de este libro o de este testimonio en particular, pues no veía ningún rasgo de sufrimiento en el rostro del espíritu, ¿no? También en este libro hay otro caso donde una niña percibió la visita de amigos fallecidos. Esto lo hemos escuchado bastante también de personas que pues, están en el lecho de muerte y dicen, es que veo a mi mamá, veo a mi papá, veo a mi hermano, veo a tal amigo, etcétera, ¿no? Eh, También personas con cierta sensibilidad pueden ver este proceso de espiritual, básicamente, ¿no? Eso es muy, muy interesante. También, bueno, tenemos al medium estadounidense del siglo XIX, que pues fue bastante famoso, Andrew Jackson Davis, que mencionó que había percibido la separación del alma de personas sin vida varias veces y que se percibe como si el alma saliera desde el área del corazón. Bueno, aquí regresamos un poco a lo que estábamos discutiendo al principio, ¿no? En este caso en particular, pues bueno, el alma sale del área del corazón, ¿no? Supongo que es mejor, ¿no? que del otro lado, ¿no? Como decía Nelva. Pero bueno, él nos da una descripción un poco más detallada. Primero vio una especie de cinta nebulosa saliendo de esa área y mientras ascendía se iba formando una especie de nube de vapor o algo nebuloso a unos 50 centímetros del pecho y conforme tomaba una forma más reconocible, todavía se le podía ver unida al cuerpo físico. Ahora, mucha gente lo ha llamado el cordón de plata. Y bueno, y al terminar ya percibiéndose una forma definida, se podía ver una réplica perfecta del cuerpo de esta persona a tamaño natural. También en el libro Una vida curiosa de George Wenner, que fue un compositor de ópera y artista, comparte que durante la muerte de su madre percibió una figura nebulosa idéntica a su madre, pero radiante, y se percibía que estaba conectada todavía esta forma a la cabeza del cuerpo físico, y notó que el alma dio varios tirones para liberarse del cuerpo, ¿no? También el investigador de experiencias cercanas a la muerte, Kenneth Ring, describe algo muy similar, solo que mencionó que durante la muerte la cabeza se veía, o sea, la cabeza de la persona moribunda se veía con un brillo intenso en cierto momento, e igualmente el así llamado hilo de plata empezó a brillar más, y notó que este hilo estaba compuesto por miles de hilos finos y se conectaban a los ganglios nerviosos principales. Y decía conforme iba pasando el tiempo, pues bueno, estamos hablando de segundos o minutos, poco a poco estos hilos se desconectaban o se rompían del cuerpo, básicamente, ¿no? Ahora, este hilo de plata, según comentan varios investigadores y también
varias personas que pues lograron ver este tipo de casos, de nuevos con ciertas capacidades psíquicas, nos dicen que es un eslabón de unión entre el cuerpo físico y el espiritual, ¿no? Muy parecido al cordón umbilical que une al niño con la madre. Y bueno, por ahí nos dice Presco también, compartiéndonos una anécdota, que bueno, el cordón está unido a cada uno de los cuerpos en la protuberancia occipital, inmediatamente en la base del cráneo, justo donde se unía con el cuerpo físico y se extendía en forma de abanico y numerosas hebras pequeñas se separaban y se unían por separado a la base del cráneo. Pero aparte de las uniones, el cordón era redondo, de unos 2 centímetros de diámetro, tenía un color plateado traslúcido y luminoso. El cordón parecía vivo, con una energía vibrante, y podía ver las pulsaciones de corriente de luz a lo largo de su curso, o sea, por donde pasaba, desde la dirección del cuerpo físico hacia el espíritu, ¿no? Y bueno, con cada pulsación, decía, el cuerpo espiritual se volvía más vivo y denso, mientras que el cuerpo físico se volvía más silencioso y casi sin vida. Bueno, yo creo que también este asunto del hilo plateado, pues también lo comparten diferentes religiones, principalmente orientales, eh, Ujú. incluso chamánicas, porque bueno, estábamos platicando con David también de las tradiciones chamánicas, también lo reportan. Ya lo veremos más adelante porque bueno, vamos a estudiar un poquito el tema de las proyecciones astrales, ¿no? Ya sean involuntarias o voluntarias, y pues siempre ven que ese cordón plateado está unido al cuerpo, ¿no? Siempre, siempre. Y en algunos de los casos, ya lo platicaremos, eh, una de estas personas que estaba teniendo esta experiencia extracorpórea, bueno, se le acerca pues otro espíritu prácticamente y le dice que pues prácticamente es lo que lo une a su cuerpo, y que cuando muere, bueno, se desprende ese cordón y que no hay fuerza en el universo que realmente pueda destruirla, pues nada más por maldad, ¿no? Y al menos es lo que le comenta. Es un caso ahorita que se me vino a la mente nada más, ¿no? ¿Algún comentario? Yo leí hace muchos años, cuando era adolescente, algo con relación al cordón de plata, donde decían que el individuo está en control de ese cordón de plata y que normalmente hace uso de él en sueños, que se desprende de su cuerpo y empieza como a explorar atado a ese cordón de plata, pero que si en determinado momento él va más allá de donde puede, rompe ese cordón de plata y una vez roto el cordón de plata ya no hay retorno. Interesante, fíjate. El autor era Lobsang Rampa Ujú. y así se llamaba ese libro, El cordón de plata. Qué interesante. Hablaban del tercer ojo, que es uno de los chakras también. Ujú, justamente, justamente. Uy, Arturo, esos libros son de hace más de 50 años, de como 60 años. Sí, sí, sí. Yo era adolescente, estaba en secundaria cuando Ah, los... entonces hace 30, Arturo. 30. Exageré. No, no 20, te 20 creas, años. ya soy modelo 49. Mi papá era modelo 36 y él los compró y los leyó y todo. Ajá, Ujú. sí, Lo que sí, se sí. comenta es que el yogi Charaka no era un yogi, era un inglés que oía cosas y escribía, Ujú, ujú. Ajá, pero que no experimentaba él, pero mucho tiempo yo tuve libros de él. Fue un clásico, sí, pero lo que se ha encontrado ahora es que él inventaba muchas cosas. De hecho, una buena parte, a ver cómo lo explicaré, una buena parte de la idea que tenemos de cómo funcionan los cuerpos, etcétera, viene
por la teosofía. Ujú. La teosofía, sobre todo, Blavatsky sobre todo, va a inventar, si han leído sus 6 tomos o no me acuerdo cuántos son, todo un modelo y un sistema que va a permear en el New Age. De hecho, el New Age te dice es que esto es así, pero lo que están tomando no es ni siquiera lo que dicen los hinduistas o los taoístas y los budistas, sino lo que dice Blavatsky, Ujú. o lo que dijo Blavatsky, Leadbeater y toda la Alice Bailey, toda la corriente teosófica que crea todo un modelo de que tenemos el cuerpo no sé qué y el cuerpo no sé qué y el cuerpo no sé qué. Y eso va a entrar a Occidente como una forma asiática, pero es una forma creada por la teosofía, Ujú. no es una forma original. De hecho, la forma en que estamos estructurados, los tibetanos no te la enseñan. Tardan mucho en enseñártela como realmente estamos formados, y las prácticas para trabajar con eso no te lo dan muy claramente, sobre todo en el tantrismo. Te dirán 3 palabras y si entiendes y pescas, dices, ya sé qué. Salum Tigle. O sea, canal, viento y tigles son esferas de luz. Ujú. Entonces, si te dicen que muchos son tibetanas porque dice Blavatsky, Blavatsky nunca se enteró de que, claro, Blavatsky fue la reina hasta que llegaron los tibetanos a Occidente. Ujú. Y cuando llegaron los tibetanos a Occidente dijeron, pero tardan muchos años para que te enseñen esta forma. También la forma hinduista casi no te la enseñan. Yo lo que vi era de un swami norteamericano que se educó en la India, y él explicaba muy bien cómo estaban los cuerpos, y no tiene nada que ver con que cuerpo sutil y cuerpo no sé qué. Esa es una idea teosófica que ha teñido todo el occidente y que no tiene nada que ver con el budismo y con el yoga real, ¿no? Ujú. Pero bueno, esta parte ha teñido Occidente, y mucha gente de New Age te la da por válida, ¿no? De que así estamos. Y quiero concluir con esto: dependiendo de la idea que creamos que tenemos, es la forma en cómo creemos que va a pasar cuando muramos, ¿no? Ujú. Si creemos que tenemos 7 chakras o corlos, como se le dice en tibetano, y ahora he descubierto que también existen eh, eh, en la tradición andina, Ujú. pero allá no se llaman ni chakras ni corlos, se llaman ñawis, se llaman ojos. Ujú. Curiosamente, y es muy interesante cómo lo conciben los andinos, eh, eh, dependiendo de esa forma es como vas a trabajar para el momento de tu muerte. De si el alma está metida en la pineal o el alma está metida en el corazón. Para los prehispánicos el alma estaba metida en el hígado. Había dos, el hígado y otra parte. Entonces, pues dependiendo de esto es como nosotros vamos a entender qué hacer cuando venga la muerte, ¿no? O sea, eso es, pero sí quería subrayar esta parte de que la teosofía ha teñido toda la concepción que nosotros pensamos que es asiática y que no es asiática, y sobre todo yo a Ramacharaka, que era un inglés, no era un yogi hindú, Ujú. pero que se puso a escribir con lo que ella leía, y claro, tuvo pues mucho éxito, ¿no? Ujú. Entonces, a lo mejor lo que narra este señor en su libro es parte eh, de todas estas ideas que tienen en Occidente ya más de 100 años y que han teñido una parte de la cultura occidental. Exacto. Fíjate que ese es un muy buen punto,
David, yo creo que hay que resaltarlo. Yo también igual me remito un poco a los comentarios de Chittick, que bueno, fue escritor y comentarista de las enseñanzas de Ibn al-Arabi, este gran sufí. Y él le llamaba mucho la atención lo que estábamos haciendo aquí en Occidente, ¿no? Importando como todas estas ideas de Oriente, de todos lados, pero si realmente comprender los procesos, la complejidad, el esfuerzo, etcétera, ¿no? Y criticaba particularmente el movimiento que empezó en los 60 con la nueva era de estar, por ejemplo, induciendo estados alterados de conciencia a través de sustancias artificiales o de alucinógenos naturales, pero sin guía, solamente por la pura experiencia, ¿no? Sentir, por ejemplo, el éxtasis, ¿no? Sin realmente, él decía, comprender, dice, como hay selvas muy peligrosas en nuestro mundo, pues también las hay en otros planos, ¿no? Entonces tú no sabes a lo que te puedes abrir haciendo ese tipo de cosas sin el conocimiento necesario. Hay otros que incluso, y eso pues les digo, pues ya saben que cada cierto número de años se van destapando ciertos textos pues que eran considerados secretos, ¿no? Y ahora se sabe, por ejemplo, que el movimiento de la nueva era fue un programa contra inteligencia, porque, bueno, digamos que agencias de inteligencia, principalmente estadounidenses, empezaron a agarrar a ciertos líderes carismáticos que tenían como cierto tipo de personalidad y también para que fueran aprendiendo de alguna u otra forma estas cosas para pues jalar a una generación casi completa, ¿no? A este tipo de conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, eso se discute mucho, ¿no? Pero llama mucho la atención, por supuesto, de que lo que tenemos ahora, las enseñanzas orientales, pues no son pues, realmente lo que son originalmente, ¿no? Han sido un poco desvirtuadas, ¿no? Como el sushi, igualito, ¿no? Ándale, Tenemos nuestro sushi, pero a ver, vete exactamente. allá, cómete un sushi, a ver a qué te sabe. Sí, No, pues sí, sí, todo está aquí express. Excelente analogía. ¿Te refieres a exacto. Sí, Chittick, el que escribe sobre Rumi y demás, el Ándale. norteamericano? Luis, ¿te refieres a Chittick, el que escribe sobre los sufis? Sí, 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 exactamente. Hay muy pocos libros de él y el que me regalaron estaba impreso en Chile. Circula muy poco y me parece que es una buena fuente para entender el sufismo, sí, de acuerdo. Sí, se los comparto. Tenemos ahí igual hay una biblioteca de libros que definitivamente no se consiguen por ningún lado, ¿no? Porque, bueno, se valora mucho el trabajo de los autores, ¿no? Y se puede compartir. Eso ya les podemos pasar el enlace más adelante también. Pero bueno, igual también se me venía a la mente el Reiki, ¿no? Por ejemplo, pues que para los japoneses es una ciencia, ¿no? Y Usui, el maestro Usui, estaba dando, por ejemplo, ya los niveles de maestro y hubo a dos alumnos que no se los quiso dar, algo sintió, quién sabe, algo percibió, y a los alumnos pues les importó un carajo lo que pensaba el maestro Sui, se vinieron a América y empezaron a enseñar el Reiki como si fuera de ellos prácticamente, ¿no? Como si fueran maestros que habían sido sintonizados directamente por el maestro Sui, y lo que tenemos ahorita en su mayoría de Reiki aquí, pues es una versión corrupta, ¿no? Que han volteado los símbolos, que los han modificado, que han añadido otros que ni existían, y uno no sabe, ¿no? O sea, porque los símbolos tienen un porqué, están así dibujados por algo, son como circuitos o símbolos universales, como quieran llamarles, ¿no? Los modificas, los volteas, pues esa es otra cosa y realmente no sabemos qué es lo que está pasando ahí, ¿no? no, Luis, y para ellos los kanjis tienen un significado y un poder muy fuerte. No es Sí, como nosotros las letras, para ellos son símbolos. O sea, hacer un símbolo japonés no es cualquier cosa, ¿no? sí, Pero se ha ido perdiendo. Con respecto a no sé si viene al caso, pero yo lo que recuerdo muy bien del budismo, obviamente yo no sé tanto como David, pero lo que me quedó a mí muy claro es que tú vas a ver con lo que esté familiarizada tu mente. Eso hablan ellos, ¿no? O sea, si tú estás en el caos, en el sufrimiento, pues ¿qué vas a ver eso?
Entonces, por eso hacer prácticas, ¿no? Con visualizaciones y con trabajo sobre el canal medio del cuerpo y demás, que es el POWA, es como manejar la energía y subirla, como el chiste es como repetirlo hasta que tu mente lo vaya a hacer en automático en ese momento, porque dicen, hasta el mejor maestro, si tiene una mala muerte y le da miedo y todo, puede tener un mal renacimiento, ¿no? Pueden hacer en un lugar que no es el idóneo para que se desarrolle, en fin. Y yo lo que les quiero comentar de mi experiencia personal es que mi mamá estuvo enferma muchísimos años, 16, casi 16. Y durante 15 años, cada vez que caía en una crisis, ella me decía que le daba mucho miedo morirse, que no se quería morir, que le daba mucho miedo. Para mí eso era algo terrible, horrible, es de las peores cosas que me ha pasado en la vida, porque no puedes hacer nada, ¿no? Si se muere, ¿qué hago? Pero al mismo tiempo ella en su discurso, fíjense qué discursos tenía, ¿no? Por un lado, como ella había tenido muchas pérdidas, se le murió el hermano, el papá, la mamá, el marido, ¿no? Muchas pérdidas. Ella decía que no, que éramos una velita y se soplaba y se acabó, ¿no? Que no había nada más allá y que no. Pero al mismo tiempo también decía que ella sentía que a las personas antes de morir, algo pasaba que las personas sentían paz. Que ella, o sea, como que ella lo notó, ¿no? En sus pérdidas. Incluso mi papá decía, ¿no? Que cambió su forma un poco antes, que se levantaba antes, que, ¿no? Que hacía cosas distintas y que ella cree que de alguna forma él lo sabía y no habla intelectualmente, ¿no? Sino que lo sabía. Entonces a mí me llamaba mucho la atención como doble discurso, ¿no? Decía qué curioso, por un lado dice que somos una velita que le sopla y se acabó, y por otro lado tiene este discurso. Quiero comentarles que ella, meses antes de morir, tuvo un tema de niveles de potasio y de sodio y demás, y cuando pasa eso, pues alucinas, ves cosas, ¿no? Se te van las cabritas ahí a pastar, y pasamos una noche terrible en casa donde ella veía personas, y pues yo decía, pues qué personas, ¿no? ¿Las conoces? No, pues no. Y así me decía, pero diles que se vayan y que me quiten las flores, muy alucinado, ¿no? Ya en la mañana, como que regresó a la razón, ¿no? Y ese día ella me dijo muy claramente, no sé qué pasó, no sé qué me hicieron, pero siento tanta paz que podría morir en este momento. Y en ese momento jamás volvió a sentir miedo a morirse. Y ni vio a Dios, ni a Jesús, ni nada, ¿no? Sino, entonces a mí me llamó muchísimo la atención. Y yo y siempre me he preguntado, ¿es algo que sí pasa? ¿O es algo que como ella creía que pasaba, ¿no? Le pasó con eso que estabas diciendo, ¿no? Se los comparto, ¿no? Porque es algo que yo vi durante un proceso de vida y de muerte de mi mamá y que me llama muchísimo la atención. Que digo, mira, finalmente ella se fue súper tranquila cuando falleció, se fue muy tranquila y se fue sin miedo. Le dije, ¿de verdad ya no tienes miedo? Me dijo, no, ya no tengo miedo, ya me puedo ir cuando quiera, yo ya me puedo ir. Y dije, wow, wow. Entonces no sé si también tenga que ver como cuál es la forma de morir, ¿no? No es lo mismo una persona que muere en un accidente, que dices, oye, pues yo iba a mi casa y de repente no sé dónde estoy, ¿no? Una total confusión, a una persona que a través tal vez del dolor tiene la oportunidad de ir viviendo diferentes estados, ¿no? En donde en algún momento pues toque otros lugares en donde ya pueda irse con más tranquilidad. Yo creo que es diferente, ¿no? La forma de morir yo creo que es muy importante. Con esto que decían de la amiga, ¿no? De David que le decía y así, digo, pues sí, tal vez muertes repentinas, no lo sé. No sé si en el libro vaya a decir algo sobre ello, ¿no? Pero bueno, está bien, ya no digo nada. No, Quería está bien. comentarles porque es una experiencia que a mí, pues sí me llama la atención. Está muy bien, Elba, muchas gracias por compartirlo. Me imagino que ha sido muy difícil igual para tu mamá y para ti, 16 años, que no es cualquier cosa, por supuesto, pero pues bonito, ¿no? Saber que al menos se fue con mucha paz. Lo vamos a platicar, de hecho es uno de los temas también aquí que se van a discutir en el libro y vamos a ver muchos testimonios y algunas evidencias interesantes también. Pero gracias por compartir, Nelva. Bueno. No, gracias a ustedes.
Pues bueno, además de personas con capacidades de percepción particulares, de nuevo psíquicas, videntes, que pueden ver al alma justo cuando muere la persona, cuando está saliendo, separándose del cuerpo, eh, también lo pueden percibir incluso del otro lado del mundo, ¿no? O sea, la distancia realmente no importa, ¿no? Eso es lo que platicábamos un poco al principio, no sé si antes de empezar, pero se le llaman apariciones de crisis, ¿no? Bueno, crisis porque, bueno, acaba de morir la persona, prácticamente, ¿no? Pero bueno, esto no solo le sucede a personas psíquicas, sino a personas que tenían una conexión fuerte con el difunto, por ejemplo, incluso varios testigos reportaban cómo estaba vestida o peinada la persona en el momento de su muerte, estando pues en otro país, por ejemplo, ¿no? Para algunos otros puede ser que solo sea una intuición, una sensación de que una persona en particular acaba de morir, solo para después, al día siguiente, por ejemplo, validar esa intuición o esa percepción. También en varios casos puede ser que la aparición sea intencional. Ha habido varios testimonios, los comparte también Prescott en el libro, como si el difunto se estuviera despidiendo de esa persona en particular, aunque no siempre se trate de alguien cercano. También es posible que el contactado sea seleccionado en parte porque sea vidente o que pueda percibirlos, ¿no? Ha habido incluso casos donde, pues bueno, se puede presentar al difunto y dile, oye, dile a mi hermano que lo amo mucho, o que lo quiero mucho, a mi mamá, etcétera, ¿no? Y pues bueno, ya esa persona no se los llega a decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son diferentes variantes de este tipo de fenómeno, ¿no? Pero bueno, tenemos otra cita aquí. Denme un segundito a ver si alguien nos puede ayudar también a leer. Empezando con Catherine hasta el final, por favor. Son 3 párrafos. Bueno, es un pedacito chiquito nomás. ¿Les ayudo otra vez o alguien más quisiera participar? Pues ya hablaste, ya fue. Bueno, ok. Entonces desde Catherine, ¿no? Catherine, si quieres, cierra con, aunque la mayoría de las apariciones, o sea, ese párrafo, por Ok, favor. muy bien, claro. Catherine, una paciente que pasó hipnóticamente a un estado supuestamente entre vidas, se lo contó a su terapeuta Brian Weiss. En forma espiritual siempre puedes contactar con aquellos que están en estado físico, si así lo decides, pero solo si hay importancia ahí, si tienes que decirles algo que deben saber. A veces puedes aparecer ante esa persona y tener el mismo aspecto que tenías cuando estabas aquí. Otras veces solo estableces un contacto mental. A veces los mensajes son crípticos, pero la mayoría de las veces la persona sabe a qué se refiere, lo entienden. Es un contacto de mente a mente, contacto, ¿no? Es el contact. En inglés como que no se tradujo esa parte. Aunque la mayoría de las apariciones de crisis implican un intento aparentemente deliberado de contactar con una persona concreta, en ocasiones la aparición es vista por alguien que simplemente se encontraba por ahí en ese momento. Tal fue el caso de la señora de Freville, descrita por el vicario de su iglesia como una señora un tanto excéntrica. Bueno, muchas gracias, Ana. Ese es un caso igual que si quieren pueden leer a más detalle también más abajito. Pero bueno, también algunas personas han reportado ver a un amigo, un familiar durante un sueño y los ven despidiéndose o expresando su cariño solo para darse cuenta que al día siguiente ya habían fallecido, ¿no? Y ahora, esto es muy interesante porque también del otro lado, o lo opuesto, por así decirlo, se ha reportado en algunos casos personas moribundas que reportan ver a sus parientes o amigos que todavía están vivos justo antes de morir. Algunos casos se han reportado como alucinaciones, bueno, porque el cerebro ya no estaba funcionando correctamente, pero ha habido casos reportados por personas moribundas que estaban todavía muy lúcidas también, ¿no? Y en algunos casos también personas bajo hipnosis o mediums que han tenido contactos con supuestos espíritus. Bueno, los espíritus han dicho también que, bueno, allá el tiempo no existe prácticamente, ¿no? Que el espacio tampoco, todo es muy extraño, ¿no? Al menos para nuestra percepción en este momento, así que pues no es una imposibilidad de que la persona en su lecho de muerte esté viendo a personas que aquí todavía están vivas, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no?
A ver, un segundo. Ok, ¿Puedo bueno, hacer un comentario sí, por rápido favor, antes de que sí? adelante. Perdón, no, nada más iba a decir que justo esa cita de el libro de Brian Weiss, bueno, igual probablemente muchos de ustedes conocen esa lectura, pero de cualquier forma, extender la recomendación, a mí me gustó mucho ese libro, ya tiene varios años que lo leí, y además de hablar un poco de justo de esta experiencia después de la muerte, se enfoca un poco más en esta parte de la reencarnación y tiene como creo que muchos mensajes que me parece que pueden ser muy útiles para la vida de todos en este mundo, en esta tierra. Así que bueno, solo quería extender la invitación y la recomendación a ese libro de Brian Weiss. Gracias, muchas vidas, muchos maestros. Está muy bueno el libro también. Pero bueno, igual Exacto. es muy interesante porque aquí Presco también lo menciona varias veces, porque si se fijan, bueno, vamos por temas, desde lo más básico, que es lo que pasa cuando mueres, pues se separa el alma del cuerpo, ¿no? Entonces está analizando todos los testimonios, todos los escritos que hay al respecto, compartiendo como las características principales, las cosas en que coinciden, etcétera, ¿no? Entonces muy interesante, incluso la perspectiva de personas que tienen esta sensibilidad de ver este mundo pues más sutil, ¿no? Describen, pues lo describen con mucho detalle, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención, y no solamente es uno o dos psíquicos que pues viven cerca y se pudieron haber puesto de acuerdo, ¿no? Sino, bueno, coincide con las percepciones de otras personas al otro lado del mundo. Por ejemplo, platicamos al principio también tradiciones chamánicas, budistas, etcétera, ¿no? Es muy interesante. Pero bueno, eh, nos comenta aquí Weiss que en un libro que se llama Deja de preocuparte, probablemente haya vida después de la muerte de Greg Taylor, dice también supuestamente algunos espíritus a través de mediums o psíquicos reportan cómo es la separación del alma del cuerpo, y es igual también a los casos descritos con experiencias cercanas a la muerte y mediums o psíquicos, que es prácticamente igual a lo que les acabo de comentar, ¿no? Entonces hay muchas similitudes y muchos paralelos. Pero bueno, tenemos dos citas ya para cerrar el taller de hoy. Bueno, dos citas, y bueno, por supuesto, si quieren compartir algo con nosotros, les voy a compartir el libro nuevo. Bueno, entonces la primera cita son 3 párrafos que son aquí de consideremos hasta jardín y un río. ¿Alguien nos puede ayudar, por favor? Ok. Consideremos también el famoso caso de reencarnación de Shanti Deva. Cuando tenía 4 años, Shanti, natural de Delhi, en la India, empezó a hablar de una vida pasada vivida en una ciudad a 130 kilómetros de distancia. Aunque sus padres hicieron todo lo posible por desanimarla, acabó convenciéndoles para que la tomaran en serio al nombrar a su marido en su vida anterior y la dirección de su casa. Efectivamente, el marido había perdido a su joven esposa en el parto poco antes de que naciera Shanti. Alerta ante la posibilidad de fraude, la familia del marido sometió a Shanti a varias pruebas, todas las cuales superó. Finalmente aceptaron su historia como cierta. Sigo, ¿verdad? A diferencia de muchos de estos casos, Shanti conservó sus recuerdos de reencarnación hasta su muerte. En mil... ¡Ah! ¿Qué pasó? Ahí está. En 1987, a los 61 años, a los 61 años. En vidas pasadas, Peter y Elizabeth Fenwick observan. Hasta el final de su vida mantuvo su convicción de que había vivido antes como Luigi. Permaneció en contacto con la familia de Luigi y era una invitada de honor en las ocasiones familiares. Un párrafo más, por favor, anótelo bajo. Claro. Si quieres... Dice, continúan los autores. 4 años después del reencuentro inicial de Shanti con su familia, de la vida anterior, en 1939, todo el caso fue reexaminado por el señor Sushil Bose. Entrevistó a Shanti y por primera vez le hizo preguntas detalladas no solo sobre su vida anterior como Luigi, sino también sobre su muerte.
Shanti describió cómo, justo antes de morir, sintió una profunda oscuridad y luego vio una luz deslumbrante. Entonces supo que había salido de su cuerpo en forma vaporosa. Describió la visión de 4 hombres vestidos de azafrán que habían venido por ella, un hermoso jardín y un río. Muchas gracias, Ana. No. Bueno, ya para cerrar el capítulo, esta última cita, si alguien nos puede ayudar, es desde tras una revisión hasta el final del capítulo, por favor. Okay. Tras una revisión de las pruebas acumuladas, el veterano investigador de las SM, que son estos, los que tienen las experiencias cercanas a la muerte, Kenneth Ring concluye: no solo hay un alto nivel de acuerdo entre los testigos independientes sobre la formación de un doble espiritual en el momento de la muerte, sino que sus descripciones coinciden en general con los relatos de los propios supervivientes cercanos a la muerte. Es decir, tanto la perspectiva externa del testigo como el testimonio directo del individuo próximo a la muerte convergen en lo que ocurre durante las fases iniciales de la muerte. Se produce un proceso de escisión durante el cual el centro de la conciencia de uno mismo se libera de las restricciones del cuerpo físico, ¿no? Antes de continuar, sería interesante saber si este proceso de separación corporal puede producirse fuera del contexto de una crisis médica. ¿Puede producirse voluntariamente a demanda? Sí que se puede. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues ya sería el siguiente capítulo, ¿no? Que bueno, estaba hablando de experiencias extracorpóreas, no necesariamente experiencias cercanas a la muerte, también muy, muy interesante. Pero bueno, ¿algún comentario, idea, pensamiento antes de terminar? Anécdota. Yo quisiera compartir, Luisito. Adelante, Graciela. No me oyó. Sí, adelante, Graciela, ¿no me escuchas? Ah, es que te oigo bien bajito. Sí, solamente quiero compartir la vivencia que he tenido a raíz de la pérdida que tuve con mi hermana. Estando allí en la funeraria, yo sentía tristeza porque no le habían arreglado su cabello como ella lo tenía siempre. Yo sin decirlo decía que por qué nos lo habían arreglado, bueno, a nivel interno, ¿no? Y tuve un sueño con ella en que me decía que no me preocupara, que ella se encontraba muy bien y me decía, y mírame, ya me arreglaron aquí el cabello, así es que tú no te preocupes, ya lo tengo bonito como a mí me gustaba y a ti te gustaba. Solo quería compartir eso. Muchas gracias, Graciela. Qué bonito, muchas gracias. Gracias. Bien, ¿algo más o cerramos por el día de hoy entonces? Por mí está bien, Luis, gracias. Bueno, ¿les parece bien? Siempre nos ponemos de acuerdo al principio. Ahora, ¿les parece bien entonces que vayamos un capítulo por taller hasta ahora? Sí, está Sí, o bien. como se vaya dando orgánicamente, ¿no? Tal vez salgan más pláticas en cada sesión, algo así, y que valga la pena también escucharlas. Está muy bueno. Y acuérdense, anécdotas que ustedes tengan, cosas que les hayan contado, otros temas, otros autores siempre son bienvenidos. Apúntenlos por ahí una notita para que no se les olvide. Y también, eh, pues bueno, recuerden que si no pueden leer durante la semana, no se preocupen, aquí se ponen al día, o sea, que no sea eso algo que les evite conectarse a compartir aquí con nosotros, pues. Ok, gracias. Gracias, nos vemos. Un Cuídense gusto a mucho. todos, cuídense mucho, Muchas estamos en gracias. Buenas contacto. noches, gracias. Bonita Buenas noche, que noches, gracias. descansen. Buenas noches. Bye. Bye bye. Sí, sí, fíjate que es muy interesante y eso lo vamos a platicar porque hay muchas similitudes, pero también hay un aspecto muy subjetivo, ¿no? En la percepción, justo antes, durante y después de la muerte también, ¿no? Entonces, se tiene que considerar, por supuesto, sí, sí, sí.
Sí. Hola, Vero, ¿nos escuchas bien? Buenas noches, claro que sí, los escucho muy bien. Ah, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Un segundito, está entrando Alicia.